Tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Tiempo de restauración trae tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae tiempo de bendición. Por eso 2022 es un tiempo de afirmación. El tema del domingo iniciamos, ¿a qué vine a este mundo? ¿Verdad? Pero hemos trabajado un tema controversial, cómo nacimos todos en un sistema de mentira y engaño, y de qué manera dentro de ese sistema de mentira y engaño hay 4 poderes que alimentan, multiplican el mensaje, la naturaleza de ese sistema, entre los cuales uno de los más poderosos es la religión, la política, la economía y el militarismo. El domingo compartí una palabra donde nos direccionaba las escrituras, la razón por la cual vinimos a este mundo, a qué vinimos a este mundo, y nos centramos en el mensaje primordial de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios, el reino de Dios, ¿verdad? Y basados en el mensaje de este domingo, quedó claro que vinimos a este mundo a entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Nacimos todos fuera del reino y venimos a entrar a ese reino, ¿sí? Y quedó claro que el reino de Dios no se identifica con ninguna entidad religiosa ni institución religiosa. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede decir que ha entrado al reino de los cielos porque tiene título de católico, de evangélico, o porque pertenece a cierta denominación que tiene muchos asistentes, congregantes. No. Quedó claro que el reino de Dios está dentro de nosotros. Es ese nacimiento nuevo, es esa vida nueva, ¿verdad? Y bajo ese orden de ideas, hoy quiero continuar con ¿a qué vine a este mundo? Parte 2. Aprendamos desde nuestro Señor Jesucristo en su palabra lo esencial, lo fundamental, lo primario que Jesucristo dijo del reino de Dios. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, por favor, Mateo 18. Mateo 18 del 1 al 5, versión Reina Valera. Dice así la escritura: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Con claridad dice el Señor Jesucristo que tenemos que volvernos, hacernos como niños. ¿Pero a qué se refería? Y quiero compartirle. Espero que usted tenga su relación personal con el Señor y no se quede con lo que yo le digo. ¿Sí? Viendo todo el contexto de cuando el Señor dijo: dejen que los niños vengan a mí, y habla de la realidad de recibir el reino de Dios como niños, Él nos habla, y lo entiendo claro y se lo voy a abrir totalmente en las escrituras. Ser niños frente a la realidad de la enseñanza en lo conceptual. Un niño no está tan lleno de conceptos. Un niño no está lleno de conceptos. Un niño no está lleno de intelecto. Un niño está puro en la naturaleza de conceptos y enseñanzas. Pero sí debemos ser adultos, maduros en el carácter. Me gusta más como lo dijo el evangelista Lucas 18:17. Mire lo que dice Lucas, yo lo pagué.
Lucas 18:17. Mira cómo lo dice. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vengan, háganse aquí. Tranquilos. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Verdad? Pero, ¿qué nos está diciendo el Señor? A nosotros, a usted que lleva años en el proceso con Dios, o usted que por primera vez está aquí, ¿qué quiere hablarnos? Frente al contexto del tema que estamos trabajando, frente al contexto de todo lo controversial que hemos estado alimentándonos. Y le invito a que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 46. Dice así, hablando del reino de Dios. Además, el reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire con lo que compara el Señor. ¿Sí? ¿Lo compara con qué? Con un tesoro. Pero es un tesoro que está ¿qué? Escondido. Y dice que el hombre lo halla, y cuando lo halla lo esconde, ¿verdad? Y va y deja todo por quedarse solo con ese tesoro que es simbolismo ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Sí? Adquiere ese reino. 45. También el reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, tesoro, perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, él compara el reino de Dios con algo que aquí en la tierra tiene muchísimo valor, un tesoro, una perla. Pero qué tremendo que el Señor dice, al hallar el reino, el que lo halla, vende todo para quedarse solo con ese tesoro, con esa perla. Ahora sí vamos a entender lo del niño. Ahora sí vamos a entender lo del niño. Solo un niño puede dejar absolutamente todo a cambio de aquello que lo enamora, a cambio de aquello que lo divierte, a cambio de aquello que lo apasiona. Usted a un niño lo engaña con un bombombón. Un niño puede tener un fajo de dólares, encuentra un fajo de dólares y no sabe que son dólares. Y usted se da cuenta, y es un ejemplo, y viene y le dice, ve, mira, te doy este helado gigante por esas estampitas que tienes ahí. Y un niño inocente dice, claro, yo quiero mi helado. Porque para él su helado vale mucho. Por eso hacía referencia de que si no entramos al reino de Dios como niños, nunca conoceremos el reino de Dios. Pero qué tremendo, al día de hoy, este tema del reino de Dios y todo lo que concierne con el Señor se ha vuelto, es un universo de conceptos, un universo de intelecto, un universo de cantidad de opiniones y de razones. ¿Sí? Cuando él habla que hay que dejarlo todo, ¿a qué hace referencia? Cuando dice que vendió todo por la perla, que dejó todo por comprar el campo. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que, ¿cómo sé yo que hallé el reino de Dios? Porque usted va a dejar todo y va a adquirirlo, va a estar, va a entrar, lo va a ver, lo va a experimentar. Pero ¿de qué habla el Señor? ¿De qué habla?
Juan 15:3. Mire lo que dice Juan 15:3. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Léalo otra vez, por favor. Duro. Yo hago una pregunta. ¿Limpios de qué? ¿Limpios de qué? De pecado. Pero es que esto fue antes de que él muriera. Y la semana en que él fue sacrificado, él aquí dice, él es el único profeta verdadero, y le dijo a sus apóstoles, ya están limpios. Pero semanas después Pedro lo negó, Judas lo vendió y los 12 apóstoles se fueron. Todavía no eran limpios de pecado. ¿Limpios de qué? De conceptos. Así de sencillo. Yo sé que a usted le suena, pero deje que el mensaje vaya corriendo y se va a dar cuenta. ¿Sí? ¿Limpios de qué conceptos? Limpios de los conceptos frente a la realidad de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. Ellos pensaban que era un Dios uno. Y vino y les tumbó el concepto y dijo, no, no es uno, somos tres. En uno somos tres. Ellos pensaban que todo era señales y prodigios. Dijo, no. Ahora todo es dentro de ustedes. Entonces le cambió ¿qué? La manera de pensar. ¿Sí? Cuando tú encuentras el reino, todos los conceptos que tenemos de Dios, los entregamos, los vendemos para adquirir solo, no un concepto, sino la verdad de Dios que nos hace libres. Cuando lo que tú tienes de Dios es tan solo un concepto, un idealismo, algo transmitido, una tradición, una religión más que una relación, eso te encadena. Por eso la fe de muchos hombres es débil, porque más que fe son creencias, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la palabra de Dios, el estar ellos con Jesús, el oír la palabra, el compartir, el recibir la sabiduría, el recibir la revelación del Padre en Jesucristo, los limpió de todos los conceptos. Pero todavía había ¿qué? Pecado. Profunda la cosa, no intelectual. Sigamos, ¿sí? Sigamos para llegar al punto crucial del día de hoy. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 57. Léalo conmigo, por favor. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, léalo conmigo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, Jesús le dijo, sígueme. Él le dijo, ¿qué le dijo? Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Déjame primero que vaya y entierre a mi madre. Déjame que vaya y entierre a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Evangelio de reino. Evangelio de reino. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Venga, entonces quiero entender que el reino de Dios, cuando uno lo encuentra, no hay manera de volver atrás, no hay excusa.
Cuando alguien encuentra el reino de Dios, lo primero que da el reino de Dios a quien lo encontró es que lo vuelve determinado y seguro de su proceso, determinado y seguro de sus decisiones, determinado y seguro de su proyecto de vida. Aterrícelo, determinado y seguro de lo personal que usted tiene que hacer, de lo académico, de lo laboral, de lo familiar, de lo financiero, de lo ministerial. ¿Sí? Porque él dijo, ninguno que metiéndose en un negocio que sabe que viene del reino y que es atmósfera de reino, después se va a echar para atrás porque el emprender, el iniciar, mire, iniciar algo lo puede hacer cualquiera. Solo el que está en el reino de Dios lo termina a la manera de Dios. Celebrar una ceremonia matrimonial o ir a un juzgado, a una notaría a celebrar un matrimonio civil, cualquiera lo puede hacer. Mantenerse en ese matrimonio, solo el que ha entrado en el reino de Dios. Iniciar una carrera, iniciar un trabajo. ¿Cuánta gente no ha podido perseverar ni progresar en su vida? ¿Por qué? Porque viven en una naturaleza del sistema de engaño y de mentira. Y no se puede perseverar. Entonces veo y entiendo que el reino de Dios nos hace determinados, seguros. Y eso es lo que vino a traer el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos vemos frente a la verdad del reino de Dios? ¿Cómo me evalúo? ¿Sí? Por eso Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ahora miremos ahí en el evangelista Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza. ¿Ustedes han visto un grano de mostaza? Lo vendían en una cosa, es algo mínimo, ¿verdad? Que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¡Oh, y qué otra enseñanza tan maravillosa del reino de Dios! Entonces el reino de Dios tal parece que cuando tú lo encuentras no es lo que uno se imagina. ¿Me estoy haciendo entender? El reino de Dios, con lo que está diciendo el Señor, se construye paso a paso. El reino de Dios es es la suma de pequeñas victorias. A veces nosotros ignoramos o despreciamos lo que nos parece pequeño, insignificante. ¿Sí? Mira que estoy estudiando negocios, comercio internacional, porque quiero ser el gerente de una gran empresa. Bueno, mira, allí te van a dar puesto de archivador. No, yo estudio para ser gerente. No vas a llegar a ser presidente ni gerente si no empiezas ahí sirviendo el tinto, ahí de cajero. Ese es el reino de Dios, de cositas pequeñitas. Y por eso dijo, si usted se metió en eso que ahorita es pequeño, esa es la semilla del reino. Aló. Ahora usted necesita más del reino de Dios. ¿Para qué? Para que eso en realidad un día llegue a ser, pero no tanto afuera, sino adentro. Porque hay gente que ha construido macroempresas y por dentro son microseres. Hay personas que tienen éxito en la vida, pero son personas frustradas, amargadas, son personas adictas al dinero, ¿sí? Cuyo Dios es el dinero. Entonces, el reino de Dios tiene que ver con lo procesal, de lo pequeño a lo grande. Se lo aterrizo. Un versículo.
Nosotros presumimos y pretendemos saber mucho de la palabra y teología. Bueno, yo fui a misa, ¿no? Una sola palabra bastará para todo. Pero como no está la atmósfera del reino, no estamos ahí, ¿verdad? No lo comprendemos. Entonces, a ver, revisemos. Para entrar al reino, a ese reino de Dios, solo se puede con esa mentalidad de niño. Ahí es donde opera la palabra. La palabra es la que te va a borrar todos esos conceptos. Ok. Venga acá, vamos a meternos en el fuego. ¿Cuáles conceptos? Esa realidad que te tiene atado. Ya no nos hablemos desde el concepto farisaico que tenían erróneo de Dios. Hablemoslo desde esa realidad que hay dentro de ti, en tu mente y en tu emoción y sentimiento llamado odio, falta de perdón, resentimiento, sed de venganza, insatisfacción. Se lo aterrizo. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? Porque entramos al fuego del reino de Dios. Y si hasta aquí ha sido controversial el mensaje que el Señor me ha entregado, hoy sí se le va a explotar la cabeza. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Qué dijo? Todas las obras de la carne, ¿sí? Y cosas semejantes. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Aquí está el conflicto. Hay un reino que heredar. Viene con la salvación. Ese reino es lo que nos hace determinados. Veíamos el domingo que ese reino es la atmósfera eterna. Pero aquí dice que ese reino es lo que verdaderamente nos pertenece. Pero hay unas obras, ahí se las mencioné: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y todas las demás, que los que practican eso no heredan el reino. Ok. Todos nacimos ahí, sin reino. Todos practicamos de una u otra manera alguna de estas obras de la carne. Unos son muy débiles en el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, las conductas o hábitos sexuales, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todos los seres humanos practicamos esas conductas. Y aquí la palabra es clara, dice: ¿por qué tú no disfrutas del reino? Por la práctica de esas conductas. ¿Sí? Ese es el conflicto. Todos estamos sumergidos y sujetos a estas obras, a estas conductas, a estos hábitos. Y esto es por naturaleza. La naturaleza pecaminosa con la que todos entramos.
Pero devuélvete un momentico, por favor, al 19. Mire lo que dice el 19. Y manifiestas son las ¿qué? Obras de la carne. Aquí no está hablando de espíritus. El adulterio no es un espíritu que alguien pueda expulsar. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, ¿son qué? Conductas. ¿Qué es una obra? Algo que se ¿qué? Se construye, se edifica. Y nosotros en nuestro hombre interior, en la semilla del semen y el óvulo, en ese cigotico donde explotó el gran misterio y milagro de la vida, ya venía toda esta información, ya venía predeterminado la manifestación de esas obras. Ve, el chino salió igual de borracho que el abuelo y el papá. Generacional. Bíblicamente se le ha llamado maldiciones generacionales. Yo le llamaría aterrizado y sin satanizar todo y verlo todo desde un lenguaje religioso. Enseñanzas generacionales. Enseñanzas generacionales. ¿Sí? ¿Qué es una enseñanza? Entonces empecé a meditar, a reflexionar. Y una enseñanza es la suma de conceptos que me llevan a definir mi realidad. Es una enseñanza. A ver, aterrízalo, mira. La suma, el conjunto de conceptos donde yo juzgo ¿qué? Mi realidad. Le voy a poner un ejemplo. Pasa alguien y cuando usted lo mira, hay una suma de conceptos que te llevan involuntariamente a definir, o a veces voluntariamente. A veces sin usted querer, y tan fea. ¿De dónde salió esa fea? Tan bonita. ¿De dónde? ¿Sí? ¿De dónde sale el que tú digas esto, lo otro o aquello? De una enseñanza que traemos todos. Pero creo que esa enseñanza que está aquí en la mente, en la memoria, en el archivo, en el disco duro, tiene una fuente predeterminada que ya le dice a mi hombre interior cómo deben ser las cosas. Entonces, revisemos. Adulterio y fornicación, ¿qué es? Adulterio y fornicación es un pecado, una conducta genital, un pene y una vagina. Entonces, adulterio es el que teniendo una pareja, así no haya celebrado ceremonia, pero se une una persona para establecer un proyecto de vida como pareja, como matrimonio, como esposos, donde hay hijos, decide tener, ¿sí?, genitalidad con otra persona. Eso es adulterio. Fornicación es el que sin tener pareja decide tener genitalidad con quien sea. Pero yo pregunto, ¿de dónde nace el adulterio y la fornicación? Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, cuando alguno cae en adulterio o en fornicación, no diga que adulteró o fornicó de parte de Dios, porque Dios no manda a adulterar ni a fornicar, porque en Él no está el mal, ni Él manda al mal a nadie. ¿Estamos? Ahí se la traduje. Sino que cada uno decide adulterar y fornicar cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? El conjunto de esos conceptos que le da una enseñanza. ¿Qué entró en juego ahí? Los sentidos. Vio,
olió, degustó, escuchó, tocó, sintió. Porque un pene no dice, usted sigue ahí en culto que yo me voy a fornicar. Ya vengo porque es que usted es santo y yo como pene, yo sí soy fornicario de adúltero. No, no, no. ¿Cuántos están acá? ¿Y usted está conectado? ¿Sí? Entonces, desmenucemos el tema de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que hace 25 años, cuando vine por primera vez a una Eucaristía, con este varón sacerdote católico, híjole, yo las tenía todas multiplicadas a la enésima potencia, las obras de la carne, ¿verdad? Aunque pues, usted ve disfrazado de luz. Y los primeros mensajes fueron, güey, madre, estoy condenado. Yo que dije, pues, ¿aquí a qué vengo? Y palo, yo pues, ¿aquí a qué vengo? Porque el tema era que para yo poder ser parte de ese combo, de ese parche que estaban ahí todos santos, quién sabe, tenía que dejar esas obras primero y luego sí, ahí sí podía entrar. Y pues a mí siempre me ha acompañado el ser descaradamente sincero. Dije, uy, ahora sí me la pusieron difícil, me quedo con este parche. Entonces el conflicto está ahí, ¿cierto? Que el tema no es de que el hombre o la mujer te sedujo o que a usted le pusieron, que la botella se salió ahí del estante del éxito y vino y dijo, tómame, tómame. No, eso está dentro de nosotros. Y la religión, para maquillar la vaina y para armar el show y montar el negocio, convirtió todo ¿en qué? En una pelea con el diablo. Y enseñaron a la gente a ser irresponsablemente débiles, porque todo es culpa del diablo. No, lo primero que hace la palabra es centrarlo a uno y decirle, no, a mí no me venga a decir que fue Eva ni que fue el diablo, no, fue usted, hermano, porque yo le dije que por ahí no era. De ahí para allá se parrandió todo. Y hoy en día estamos frente a esta realidad. Yo no sé usted cómo está ahorita, pero yo no vengo a condenarlo, ni a señalarlo, ni a juzgarlo. Vengo a decirle que usted vino a este mundo a entrar al reino y que muy posiblemente un buen combo de esas conductas de la carne son su diario vivir. Devuélvete a Gálatas. ¿Sí? Yo no sé cuáles, pero de vez en cuando, sí, no, pues no tiene que leer, mírese a sí mismo. Y ahí es donde en ciertos lugares enseñaron a los congregantes a ser hipócritas. Bueno, ahora yo se la coloco de otra manera. Sí, yo se la coloco de otra manera. ¿Cuántos de ustedes llevan cuántas veces intentando dejar alguna de estas conductas? El adulterio, la fornicación, el chisme, bueno, cantidad de conductas, obras de la carne, y vuelven atrás, y vuelven atrás, y vuelven atrás, y han hecho todo lo que dice el pastor de aquí, de allí, hasta de todo, y no se ha dado. ¿Por qué? ¿Sí? Yo quiero que entienda algo primero que todo. ¿Por qué existen las obras de la carne? Porque el hombre desde un principio decidimos apartarnos de Dios. Y hemos querido llenar el vacío que solo llena Dios con estas obras. Totalmente, totalmente. El que niegue eso, el que diga que vino a Dios siendo santo es un perfecto mentiroso. Ahora, dentro de ese sistema de mentira y engaño, escúchame, hay personas que dejan el adulterio, pero se vuelven unos pataletosos, enemistad con todo el mundo, pleito con todo el mundo, ira con todo el mundo, contienda con todo el mundo. Dejan el trago, pero se vuelven celosos.
disenciosos. Entonces cambian una cosa por otra, pero no son libres. Sigue la iniquidad dentro. Sigue el gobierno ahí de maldad, de tiniebla, ¿verdad? Y solo aquel que verdaderamente entra en el reino de Dios, lo primero que hace es desnudarse a sí mismo. Pues sí, me gusta todo eso. Yo hago todo eso. Si usted no es capaz de poder confesar, pero no por miedo ni por nada, sino por naturaleza, es el Espíritu de Dios que viene y lo lleva ¿a qué? A hablarlo. Pero no hablarlo desde una atmósfera religiosa al estilo parroquia, con el curita ahí, usted al lado, ay sí, padre, acúsame, yo por mi culpa. No, es una toma de conciencia. Es un entrar dentro de uno mismo. No a darse palo, ni que el diablo me va a llevar, ni que Dios me va a castigar, sino verdaderamente el espíritu de vida me lleva a tomar conciencia de mis hábitos conductuales y me da sabiduría de por qué mi hábito, mi forma de hablar, mi forma de, más que hablar para agradar, es la intención de mi lenguaje. Porque hay mujeres que en el hogar hablan un lenguaje sin ninguna grosería y mantienen pegado el techo al marido. Hay jefes que en la empresa, sin ofender a nadie, mantienen una atmósfera de zozobra, de muerte, de estrés en el lugar de trabajo. Porque no es lo que se dice, sino el espíritu que lo dice. Por eso muchas veces un madrazo te libera más que un aleluya religioso. Ay, esto no lo entiende el religioso, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Este es el conflicto. Aquí está. De aquí se ha valido para acoger a la humanidad y enterrarla, destruirla, botarla, pisotearla. De aquí, esta es la herramienta número 1 del sistema del bien y del mal. Porque de aquí nace la gran mentira, que hay gente que nunca, cualquiera, por eso dijo, y muchas otras cosas más. Muchas otras cosas más. Ahí es donde nace el pueblo de Satanás. ¿Cuál? El que no es luz, sino el que está disfrazado de luz. Y él no dijo disfrácense de luz. Él dijo yo soy luz, ustedes también son luz. Y ahí está el proceso de el reino de tinieblas al reino de la luz. Para eso tiene que usted ser un descarado sincero con usted mismo y no seguir ni líderes, ni hombres, ni denominaciones, ni a nadie. Sino usted nunca va a crecer. ¿Por qué? Porque usted tiene que mantener una apariencia. Y cuando usted ya tiene que mantener una apariencia hacia el medio social, usted no va a tener la libertad de ser usted. Y si consigue adeptos y seguidores, y si consigue feligreses que lo idolatren y lo adoren, hasta ahí llegó el personaje. ¿Por qué? Porque va a asumir una falsa vida espiritual. No la real, la escabrosa, la que nos lleva a enfrentar esto. Esto tiene que ser enfrentado. ¡Hey! Esto no está afuera. El hecho de que el hombre ya no vaya al prostíbulo y el borracho no vaya a la licorera y el adicto no vaya a la olla y el que tiene esa conducta no vaya al lugar donde se practica, eso no garantiza que todavía no está adentro esa naturaleza, ¿verdad? Por eso el peligro de decirle a alguien, uy,
¿cómo estás de bien? Usted se tira a una persona. Igual de horroroso de ver a alguien dentro de un proceso, disque caído en el vicio, en lo que sea. ¡Uy, cómo está de mal! Por eso Jesús dijo, yo no juzgo por lo que veo ni lo que escucho. Porque para que usted verdaderamente entre al reino, tenés que enfrentar esto, pero no en tu carne. Y aquí es donde viene lo que para mí ha sido el gran engaño y la gran mentira con que el sistema a través de las religiones mantiene al pueblo ciego, ignorante y muerto. ¿Sí? Vamos. ¿Cuál es la solución? Romanos 8, versículo 12 y 13. Le presento la solución. Léalo conmigo, ya lo sabemos. Así que, hermanos, deudores somos, no a las obras de la carne. Uy, qué profundo. No avance más. ¿Qué es una deuda? ¿Qué es una deuda? Algo que hay que pagar. ¿Y cómo está hablando Pablo de las obras de la carne? ¿Usted por qué paga? ¿Por qué se endeudó? ¿Por qué paga? ¿Usted paga por qué? ¿Por algo que qué? Que a usted le gusta, que usted quiere. ¿Quién sabe si lo necesita? ¿Quién sabe si lo necesita? Dice deudores. A ver, hey, esas obras son una opción, no una necesidad. Pero ahí donde está la vaina. ¿Y qué le dicen los sentidos? Y el pasado, y los recuerdos, y los sueños, y los sentimientos, y todo por dentro. ¿Qué le dice? Para allá voy. Para allá voy. Es que ni lo piensa uno. Se te sale la piel. Todas esas obras. Todas. Entonces mire lo que dice Pablo. Hermanos, deudores somos, no a la carne. No más con esto se empieza a hacer un verdadero trabajo de interiorización. Para que vivamos conforme a la carne. ¿Sí? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ve. ¿Por qué nosotros, sabiendo que eso que voy a hacer, que eso que voy a experimentar, que eso que voy a vivir me mata, y sé que me mata, y vamos y lo hacemos? ¿Por qué? Por naturaleza. Y después de practicarlo y practicarlo y practicarlo y practicarlo, dijo él, se deshereda del reino. Reino, gobierno, poder, autoridad, normas, reglas, camino. Se pierde el camino, se pierde fuerza, se pierde autoridad, se pierde poder, se pierde gobierno. Pues de por sí nacimos sin él. Entonces vení, aterrizá. ¿Tenés el poder? Pablo lo dijo, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Poder qué? Poder vencer las obras de la carne. ¿Se acuerda que él dijo que es la semilla de mostaza? Pero que si mete la mano en ese versículo, no eche para atrás. No eche para atrás no estaba diciendo, no la vuelva a practicar. No, la semilla. Las religiones, ¿en qué se centraron? En la conducta. ¿Y qué es lo que está matando a las personas?
que sin semilla de vida quieren en sus fuerzas, en su debilidad, sin el poder del reino, sin la fuerza del Espíritu, vencer esa conducta. Nunca se reprime uno. Sobre todo cuando usted la metió hasta el fondo. Sale uno no arrepentido, sino remordido. Ay, pastor, necesito hablar con usted. Échele a ver. Eso sale uno salpicado de todo lo que a uno también le gustó. Es como digan, ay, no, tan santo el pastor. No, la realidad en la que uno vive. Lo primero que tú tienes que hacer es ¿qué? Dejar de ser santurrón puritano. Porque todo ese show que arma uno cuando viene a confesar pecados, eso todo es un concepto. Piensa uno que entre más arme show, el papá más. No, es una toma de conciencia. Es un verdadero mirarse a sí mismo. Es un dejar de culpar al otro. Es un dejar de señalar al otro. Es un dejar de responsabilizar a todo y a todos de lo que a mí me gusta, de lo que para mí es valioso. Por eso lo compro y estoy endeudado. Esa deuda la pagó Cristo. ¿Cómo la pagó? Ok, con su vida. Pero ¿cuál es la heredad del reino? El Espíritu que en Cristo moró y le dio el poder y la fuerza para vencer. Ese es el que se está formando en usted y en mí. A ver, yo no le quiero enredar esto tanto. La respuesta, la solución, la victoria viene por vivir la vida del Espíritu. Yo le pregunto, ¿para usted qué es la vida del Espíritu? Pues la respuesta es clara. Mírame. La vida del Espíritu, ¿qué es? No practicar las obras de la carne. Esa es la vida del Espíritu. No le dé vuelta. ¿Cuántos pueden ser sinceros acá conmigo? ¿Cuántos pueden aceptar que la vida del Espíritu es como el ascensor de un edificio? Para muchos. Un día está uno al lado con Dios, te amo, te adoro, y otro en el sótano con Lucifer. En el área que le corresponde a cada uno, ¿no? Porque hay personas que no son capaces de mirar, mujeres que no miran a ningún hombre, pero póngalas a hablar de los demás. Sí. Hay personas que no hablan de nadie, no adulteran, no toman, no fuman, no nada así, pero si les abrieran esta cosita aquí y les salieran letreros de todo lo que tenemos adentro, hasta el diablo sale corriendo. ¿A dónde voy, mis amados? Aquí todo ha sido tema de desconocer a Jesucristo y quedárnoslo nombrando y presos de una cantidad de manifestaciones disque sobrenaturales que para mí es un show eclesial dominical donde se botan al piso, gritan, patalean, eso salen demonios de toda clase, se tiran peos, se cagan, se vomitan, y eso es cada 8 días la vaina y todo el mundo feliz. Pero si usted va y hiciera un seguimiento minucioso y real de 100 personas que hacen eso, a lo sumo 1 o 2 son verdaderamente libres porque traen un proceso verdadero. Y aquí el tema es que la religión nos vendió un Dios mafioso, un Dios Pablo Escobar. ¿Cómo es el Dios Pablo Escobar? Que usted se acuesta pobre y se levanta rico. Sí, usted se acuesta pobre, es usted. Cierre los ojos y cuando los abra ya todo cambió. Y luego no comparó el reino de Dios con que semilla chiquititica y luego un árbol grande. Entonces eso no fue un abrir y cerrar de ojos, papito. Se necesita un proceso. Y ahí es donde está el meollo.
Ahí es donde está la controversia, el conflicto. Entonces, para algunos el proceso ¿en qué consiste? En agarrarse a pelear con el diablo. En otros, ¿qué consiste? En solo adorar a Dios. Ay, no, ya. Su presencia. No más. Yo no sé si ese combo es libre de la carne. Pero a mí no me importa si ese combo o aquel son libres de la carne. Es mi proceso. ¿Pero por qué estoy parado acá? Porque pasé por todos esos combos y a mí no me resultó. A muchos les ha resultado, pero conmigo no fue. Entonces, ¿qué es la vaina? ¿Dios existe? Sí. ¿Nos hizo libres? Sí. Entonces, hay algo que yo aún no he entendido. Pero soy yo. No es mi mujer, no es la religión, no. Ahí están los sistemas, pero ya al despertar uno dice, no jodas más con religiones, no es el sistema económico, no es la política, no es el militarismo, no es la sociedad. Influyen cuando usted está dormido, te manipulan, te esclavizan, te mandan allá al abismo. Pero cuando usted despierta, lo primero que dice, sí, ahí están, yo estoy aquí, ahí, pero yo no soy de aquí. ¿En qué consiste ese proceso? ¿Cómo va ese proceso? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar a profundidad. Fuera de ese sistema del bien y del mal. A ver, ¿qué es lo que más daño nos hace a nosotros? El querer cambiar a la fuerza, el darnos tanto palo a nosotros mismos. Y eso viene desde esa naturaleza de no aceptarnos a nosotros mismos. Qué tremendo que son los miedos que vienen de un apego debido al vacío interno que nos llevaron a practicar las obras de la carne. Un religioso es capaz de encadenar y atar a todo el ejército de Satanás, pero nunca es capaz de enfrentarse a sí mismo. Porque es muy fácil pelear con lo que usted no ve en un universo que está ahí, que es real, que es el segundo cielo, ¿sí? A meterse en nuestro universo verdadero, y por medio de la palabra y bajo la dirección de ese Espíritu Santo de Dios, trabajar con nosotros mismos, enfrentar. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿fue alrededor de qué? Personas desconocidas encendieron un fuego y él vino ¿a qué? A calentarse al fuego que otros habían encendido. Las obras de la carne es el fuego que hemos encendido por el sistema del mundo, el sistema de maldad, la iniquidad. Yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo restauró a Pedro, ¿cómo lo hizo? ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? ¡Pedro! Señor, tú me amas, pero Señor, ya me ha preguntado 2 veces, apacienta mis corderos. ¿Eso fue alrededor de qué? De un fuego, pero ya no lo había encendido el mundo, sino Jesús. Lo trajo a la misma atmósfera para enfrentar su realidad, pero ahora está ahí Jesús. Tienes que enfrentarte con el poder del Espíritu. Ahí es donde a usted no le sirve para nada el religioso ni el santurrón. Tiene que hacerlo usted solito. Ahora, ¿solito usted solito? No. Lleno de palabra. Lleno de palabra. Ahora, ¿qué es lleno de palabra? ¿Sí? Lo compartía. Híjole.
lleno de palabra es libre de conceptos, libre de miedos, mirando las cosas como las ve el Creador. Y ahí no se puede meter nadie. Porque antes usted no ha querido enfrentar el problema de su hogar, porque usted define a su marido como ¿qué? ¿Cómo lo define? Usted define la vida financiera como la define. Pero cuando el reino entra, cuando el reino fluye, cuando el reino brota dentro de nosotros, ya empezamos a darnos cuenta que lo que llamábamos negro no es tan negro. Y lo que llamábamos blanco no es tan blanco. Pero estamos hablando de nosotros mismos. ¿Estamos hablando de quién? Ok. Familia, el próximo domingo vamos a ver la tercera parte. ¿Cómo vivir la vida del Espíritu? Sí, 13 años pastoreando Camino de Vida Plena, 26 años caminando con el Señor. Y quiero decirle algo, lo peor que yo pude haber aceptado en mi vida fue dejarme guiar por otro frente a lo que debe ser la vida del Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es Dios, que es Jesús, que son los demonios, que es todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso son conceptos y realidades de lo que cada uno tiene con Dios. Simple y sencillamente lo que yo le quiero compartir es aquí, como le he dicho, mire que la palabra de Dios es como una semilla mostaza, entonces es algo que usted va a ver como pequeño, pero que si persevera llega a ser grande. Que si usted ya puso la mano ahí, no eche para atrás, pero no tiene que ver con sus conductas, sino con su proceso, porque muy posiblemente 7 o 70 veces caerás, pero si vas verdaderamente en ese proceso, pues 70 veces serás levantado. En diciembre hablamos de algo. ¿Cuál es tu punto de partida? Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Para ti, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál sería? ¿Cuáles son esas obras de la carne que todavía le dan 3 vueltas? ¿Cuáles son? Ese es su punto de partida. Parta de ahí, deje de ser hipócrita, deje de esconderse, deje de engañarse a sí mismo. Yo no sé cuál sea su obra, pero dejemos de mostrarnos a nosotros mismos. Eso sí, mira a quién le abre su corazón, no mire con quién habla de sus realidades, porque hay gente que está es por puro amarillismo ahí, chismosos, que ahí mismo da la vuelta a venir a contarles, sí sabe, ¿no? No, eso no se le habla a nadie. Si se habla con alguien es por verdadera dirección de Dios, pero por regular es Dios contigo, no más. Y tienes que enfrentar lo que tienes que enfrentar. Y tienes que enfrentar esos miedos y eso que lo ha tenido atado y encadenado. Porque el miedo que tú le tienes a los seres humanos, el miedo que le tienes a las personas, radica de eso que no has querido enfrentar. No tengas miedo, enfréntate. Cristo prometió estar con nosotros, pero nosotros somos unos valientes hablándole a todo el mundo de Cristo y Él respalda su obra. Por eso al final dijo, los desconozco. ¿Por qué? Porque usted nunca quiso enfrentarse a sí mismo. Llegó la hora de enfrentarnos. Enfréntese. Vuelvo y le repito. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La herramienta para que la obra de la carne mengue es el Espíritu. Pero ahí fue donde se metió todo eso. Que ayune 40 días, que ore 27 horas al día, que congréguese 9 días a la semana. Una cantidad de cosas que una persona de buena voluntad que quiere salir de ahí, porque quiere salir de ahí, hace lo que sea, para que al final se dé cuenta que nada les resultó. Porque vuelve al mismo punto.
Usted verá. Usted verá si quiere seguir dando vueltas como el pueblo de Israel. 40 años dando vueltas teniendo la tierra prometida adelante. A eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Pero es que la obra del diablo no está afuera. ¿Dónde está? Adentro. Colóquese sobre sus pies, por favor. Colóquese sobre sus pies. Jeremías 33:3, ¿qué dice? ¿Cómo dice Jeremías? Colócamelo ahí, Gabo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré qué. Él no dijo, te voy a solucionar. Él no dijo, te voy a pagar tus deudas. Él no dijo, voy a ir a la universidad a estudiar por ti. Él no dijo, oh, quédese durmiendo, yo voy a trabajar hoy por usted. Dios, no se preocupe, ya le arreglo a su mujer, a su marido, a sus hijos. Así que, cuando uno le dice a Dios, ayúdame, 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 tiene que ver más con ese sistema religioso, donde al estar usted en la inmunda en la que puede estar, en la desesperación, sí, Dios te puede dar ese ánimo, ese aliento, ese empujoncito, pero lo que Dios nos dejó no fue una emoción, un sentimiento, un suceso. Lo que Él nos dejó fue su naturaleza, su reino, su enseñanza. Por eso debe cambiar dentro de nosotros esa suma de conceptos que nos han llevado a definir la realidad como la hemos definido. Esa persona que tú defines como la defines no es lo que tú has dicho, aunque actúen y se comporten así. La enseñanza es lo más importante. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Darnos la libertad de tener una relación contigo, de ser libres del miedo. Levanta tus manos y atrévete ahí donde estás a ser sincero con todos esos miedos que te agobian. Miedo a morir, miedo a quedar solo, miedo a perder dinero, miedo a fracasar, miedo a hacer nada ni lograr nada. Ya eres si estás en Él. Es más, sin que estés en Él, supuestamente mira que eres parte de ahí, parte de ahí. No eres porque te creaste a ti mismo, eres porque Él te creó. Y hay un propósito para tu vida. Hay un propósito. Y ese propósito se cumple. Pero recuerda que solo los violentos lo arrebatamos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por ese varón, por esa varona, por esa persona que necesita ser empoderada, pero por ti, no por hombres, por la fuerza de tu espíritu, por esa persona que está viviendo algo contrario, algo adverso, Señor, que se siente caído, derrotado, sin fuerzas, desilusionado consigo mismo, con la vida, con su hogar, con su matrimonio. Padre, tú enviaste a tu Hijo a deshacer todas esas obras dentro de nosotros. Obra tu perfecta voluntad. Rompe argumentos, estructuras, fortalezas mentales. Eres tú el único que lo hizo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira, yo tengo una palabra para ti en este momento. Levanta tus manos. Y el principio de todo no es la mediocridad, pero sí es aceptar lo que estás viviendo, pero no porque te toca, sino por naturaleza, por amor. Dale gracias a Dios por ese momento que estás viviendo ahora, sea cual sea. Si está todo en contra, ¡qué bueno!
Solo los violentos pueden salir adelante cuando está todo en contra. Vamos, abre esos ojos espirituales. Y mira que eso que has llamado tragedia, maldición, pérdida, destrucción, divorcio, muerte, fracaso, no es más que la puerta de bendición que Dios te está abriendo. No depende de que las cosas afuera cambien, depende que tú las llames de una manera diferente y ese milagro sucede dentro de ti. No le preguntes a nadie qué está pasando, llámalo como se debe llamar, pero acepta que estás ahí. Eso abre la puerta. Acepta, dale gracias a Dios. Ahí donde estás, dale gracias a Dios. Dile a él: Señor, estoy aquí porque quise, porque voluntario o involuntariamente aquí me coloqué, aquí me ubiqué. Y pues si te das cuenta que fuiste tú el que te colocaste ahí, pues ya no tienes que perdonar a nadie nada. Pero sí de pronto tienes que pedir perdón tú por haber culpado a otros. Que el Espíritu de Dios abra tu entendimiento. Que el Espíritu de Dios te direccione a que tú puedas recibir dentro de ti, llevar a cabo ese proceso de cambio de enseñanza, desaprender para volver a aprender. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.